Hola, bienvenido al curso Lectura de Planos de Arquitectura de Sensico. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 4. Lectura e interpretación de los planos de detalles de acabados en proyectos de arquitectura de viviendas y edificaciones comerciales. Acabados. Se conoce como acabados, revestimientos o recubrimientos a todos aquellos materiales finales que se colocan sobre los pisos y elementos portantes, como muros, forjados o cubiertas, que tienen como función proteger, sellando o impermeabilizando dichos elementos, a la vez que cumplir una función estética. Generalmente los acabados aparecen en la última parte del proceso constructivo de una edificación. Planos de detalles. Son los planos en los que se grafican los elementos constructivos y acabados más importantes, mostrando sus características en una escala mayor, como la cocina, servicios higiénicos, escaleras, carpintería de madera y carpintería metálica. Las escalas más utilizadas son 1 en 25, 1 en 20, 1 en 10 y 1 en 5. En este gráfico mostramos los distintos elementos y o distintas capas que aparecen en un proceso constructivo. Tiene la intención de mostrar los procesos constructivos y los elementos que conforman cada una de las partes de la edificación, como se muestra en la imagen. Por ejemplo, para el tema de los acabados de los pisos, conforme se va diseñando el plano general de la obra, el arquitecto constructor y el propietario irán definiendo diversos revestimientos que llevarán los pisos de la edificación en función a su uso. Entre ellos pueden existir pisos de ladrillo, que se colocan sobre suelos o terrenos nivelados, encajonados o con contención lateral, pudiendo fijarse con mortero de cemento o posarse sobre cama de arena fina. Los pisos de madera, que pueden tomar varios acabados elegantes y clásicos, rústicos o incluso modernos. Pueden trabajarse en tonos naturales, con vetas a la vista, o también pueden pintarse y barnizarse en diversos acabados. Los pisos cerámicos, que son los más habituales y que vienen predefinidos en baldosas de diversos formatos. Pisos de mármol, elegante, frío y sobrio. El piso de mármol es ideal para interiores de grandes tamaños y hogares de estilo sobrio. Tenemos también pisos de cemento y de hormigón. El cemento alisado es una opción ideal para exteriores, aunque los interiores rústicos también se benefician. Pisos mosaicos son mucho más laboriosos en su colocación, aunque mucho más estéticos y de alta durabilidad. Pisos de mármol y granito. Los pisos de granito son de altísima elegancia y sobriedad, muy resistentes y clásicos. Los pisos flotantes. Estos pisos premoldeados en fábrica se acomodan sobre vigas y tarimas, sobre el contrapiso o sobre el piso ya existente. Los pisos de vinilo, linoleum o de goma. Esas opciones se colocan sobre pisos existentes o contrapisos perfectamente alisados y aislados. Los pisos de alfombra, una opción ideal para pisos existentes en mal estado, para renovar su aspecto por mucho menos costo. En esta imagen nosotros podemos apreciar, por ejemplo, un piso flotante. Es un piso
laminado de madera. En esta imagen podemos observar un piso de alfombra y en esta imagen podemos observar un piso de mármol. La imagen expuesta acá indica cómo es la lectura, la configuración de un plano para pisos. Tenemos, por ejemplo, piso cerámico, piso de madera machimbrada, pisos de terrazo. Es importante que en los planos aparezcan simbologías como nombres de ambientes, como niveles de pisos terminados, como el tipo de material y o baldosa, como las gradas y o rampas si fuera necesario. Mientras más información exista en la lámina, va a ser la lectura del plano mucho más eficiente. Es importante, si existen figuras geométricas, que aparezcan las cotas y o dimensiones. Otro dato que aparece en estos planos es los encuentros de los distintos paños que existen en los procesos constructivos. Estos paños pueden estar configurados por las juntas constructivas, juntas de construcción, o las juntas de dilatación. En este caso estamos viendo con una representación de línea más gruesa donde se encuentran las juntas de dilatación para evitar posteriores roturas en el mismo piso. También aparecen unas indicaciones de arranque de piso, que no es otra cosa que la primera baldosa que se va a colocar, y en función a esa primera baldosa donde está ubicada es que se empiezan a colocar las baldosas posteriores. Si el plano amerita hacer un incremento en el tamaño gráfico, o sea, mejor dicho, un desarrollo posterior o una ampliación, es necesario añadirlo. También se indican los niveles de pisos naturales o niveles de tierra y o niveles exteriores si es que el proyecto lo contempla. Acá tenemos la necesidad de representar ampliaciones sobre los mismos planos de pisos. Por ejemplo, en este caso se está colocando un detalle constructivo de las gradas. ¿Qué tipo de madera se va a utilizar y cuál es el proceso constructivo que va a tener? Es importante que aparezcan el nombre del elemento, la escala, las cotas, y la parte gráfica tiene que ser lo más clara posible, indicando con texturas cada uno de los materiales existentes. Y si el plano lo amerita, poder hacer una ampliación posterior, es necesario volver a ampliar. En este caso aparece la ampliación de esta esquina, ¿no? Y en esta ampliación nuevamente aparecen las texturas, aparecen nuevamente las cotas, indicaciones de los materiales con sus respectivas dimensiones y los acabados de los materiales constructivos que se van a utilizar. En este caso, para estas escaleras, estos pasos, se utilizaron pasos de madera machimbrada, de 3/4 por 6 pulgadas, con acabado de sellador y laca cristal. Se utilizó una madera de ispingo cada 30 centímetros fijadas a la base de concreto con tornillo de 2 pulgadas embutidos en tarugos de plástico de 10 centímetros. Mientras el gráfico tenga la mayor cantidad de información, la lectura del detalle constructivo va a ser mejor y eso ayudará también a que el proceso constructivo se realice de la manera correcta. Acabados en los muros. Uno de los acabados de los muros más usuales es la pintura. Todas las pinturas tienen distintos tipos de acabados. Cada uno de ellos le brindará un aspecto diferente a la superficie que sea pintada. Es importante elegir el acabado que mejor se adapte a las necesidades del espacio y a sus gustos personales.
Algunos acabados de ellos son, por ejemplo, acabado mate, no posee brillo. Acabado de cáscara de huevo o aterciopelado, ofrece un suave resplandor que brinda una sensación de calidez en la habitación. Acabado de satín, o también llamado satinado, es muy fácil mantenerlo limpio y es la mejor opción cuando se busca destacar detalles arquitectónicos. Acabado brillante o gloss, tal como su nombre lo indica, este tipo de acabado destaca por su notable brillo. Y acabado súper brillante o high gloss. Aunque no es común, la pintura de acabado súper brillante suele utilizarse en piezas automotrices, artesanías o para pintar algún elemento en casa. Enchapes son recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes elementos constructivos, como muros, escaleras, columnas, vigas, para dar mayor durabilidad y resistencia a los elementos. Ellos se pueden construir de diferentes materiales, tales como por ejemplo piedras naturales y artificiales, pueden existir los enchapes de madera, pueden existir los enchapes de materiales vítreos y también los enchapes plásticos. Acá tenemos algunos de los tantos ejemplos que existen de enchapes. Se han indicado algunos enchapes de piedra, enchapes de baldosas, otros ejemplos de enchapes de piedra, dando una sensación de calidez que a la vez embellecen el espacio y la obra arquitectónica. No son los únicos enchapes que existen, como hemos visto, también pueden existir maderas, vítreos y plásticos. Parte del encuentro del muro con los pisos son, por ejemplo, los zócalos, ¿no? Como la imagen lo muestra, es el encuentro de lo que son paredes con pisos. Se entiende por el recubrimiento de la parte inferior de los paramentos. Estos zócalos pueden ser de muchos materiales, pueden ser prefabricados también, vinílicos, pueden ser de madera, pueden ser de piedra o pueden ser cerámicos, como lo vemos en las imágenes. Acá se ve una sección arquitectónica en la cual se ha visto necesario indicar los distintos materiales de las paredes, de los elementos denominados paredes. Entonces, en las elevaciones se ha indicado, por ejemplo, cómo es el recubrimiento de la pared. Por ejemplo, muros interiores revestidos con madera. Estos elementos van a ser revestidos con un elemento de madera que vamos a ver en la figura posterior. Luego tenemos las columnas de concreto tarrajeadas con un elemento frotachado liso. Es un elemento de mortero, pasta de cemento y arena, en la cual va a recubrir el elemento estructural. Bien, tenemos acá el elemento, el detalle de la pared de concreto, la mayor cantidad de indicaciones posibles con su respectivo título y su escala. Esto es un muro inclinado de concreto monolito, es un concreto armado. Indicaciones de tornillos, de tarugos, de madera, tipos y dimensiones en todas y cada una de sus capas. También aparece, por ejemplo, un detalle de encuentro, de unión entre pared, cielo raso y zócalos, ¿no? Aparecen los gráficos con la mayor cantidad de información posible, tanto de los zócalos como del encuentro del cielo raso con la pared. Y además se fortalece con un detalle de colocación de piso de madera. También es necesario incorporar otros detalles como lo son detalles de muro de drywall. Estos detalles generalmente son detalles estándar porque los elementos del drywall, en este caso, en este ejemplo, el superboard, que es una placa de roca de yeso,
Ya son elementos preconfigurados, son elementos prefabricados y tienen una estandarización en su proceso constructivo. Eso nos lleva también a una estandarización en el proceso gráfico de los planos de detalle. Es necesario también que aparezcan la mayor cantidad de gráficos posibles para la colocación de cielos rasos, si es que estos también llevan procesos constructivos de prefabricación. En este caso se está indicando con una perspectiva los elementos de fijación de las baldosas de cielo raso, con sus respectivas estructuras y sus respectivos tirantes. Aquí se va a indicar los materiales constructivos y las especificaciones técnicas de cada uno de sus elementos, así como también el dimensionamiento, las cotas, ¿no? Y donde se colocan los puntos de iluminación. Si el gráfico lo amerita, es necesario hacer ampliaciones, como lo hemos visto en los gráficos anteriores. El resultado siempre va a ser unas mejoras en el acondicionamiento del espacio, ya sea para efectos térmicos, ya sea para efectos acústicos o para ambos. El embellecimiento del espacio es importante porque es lo que busca la arquitectura, además de darle funcionabilidad a el espacio arquitectónico. Dentro de los planos de detalles de acabados, también se deben incorporar los elementos como detalles de escaleras, como estamos viendo en este gráfico, detalles de ventanas, como son las ventanas, en elevaciones, en cortes o en ampliaciones de los propios elementos, detalles en puertas bajo las mismas condiciones que las ventanas, en secciones, en elevaciones o en ampliaciones de cada uno de los elementos, o también pueden ser detalles de mamparas. Es importante indicar cómo va a ser cada uno de los elementos para que la obra culmine de la manera correcta. Por ejemplo, se está indicando cómo son las elevaciones de las puertas, cómo se indican las elevaciones de las puertas, que no es otra cosa que una vista frontal de uno de los lados de la puerta, donde se indican sus dimensiones, el nombre de la puerta y su escala, pero también se van a indicar acá cómo son cada uno de los elementos que lo integran, ya sean elementos de acabados como elementos estructurales. Por ejemplo, acá se está indicando un plano de un elemento estructural. En este caso, es el esquema estructural de la puerta tipo 2. La puerta tipo 2 es una puerta que tiene unas dimensiones considerables y está compuesto por varios elementos, como se puede apreciar. Bueno, en este gráfico se muestra la figura de elevación, como es la puerta, y en este gráfico se muestra cuáles son los elementos estructurales y los componentes que configuran la puerta. La puerta, por ejemplo, en este caso es de elementos de acero, de 2 por 4 por 3 milímetros. Y los elementos rejilla que tienen el interior es una retícula cuadrada de 20 centímetros por 20 centímetros en elementos también de acero, de 1,5 por 3 milímetros. Indica además el tipo de soldadura que debe componer la estructura de la puerta. Cuando nosotros hacemos las respectivas ampliaciones, vamos a poder ver cómo se configuran los elementos en el interior. Si bien es cierto, la puerta que hemos visto en el ejemplo anterior era una puerta de estructura metálica, pero como vemos en el detalle, es una puerta que está enchapada en madera, de tal forma que exteriormente se aprecia de material madera, pero interiormente, por sus dimensiones, era una estructura metálica, de tubos rectangulares, como vimos en las especificaciones anteriores, y de tubos
cuadrados. Se hicieron los cortes, las secciones de los lados y se hicieron las secciones de las partes superiores. Estos detalles pueden alcanzar incluso escalas 1 en 1. Acá tenemos un ejemplo de una puerta 3, que es una puerta de cerco, es una puerta exterior. Está compuesta por elementos metálicos también, como podemos apreciar en la imagen. Mientras mayor cantidad de información contenga el gráfico, el proceso constructivo del elemento va a ser lógicamente mucho más eficiente y va a llevar a la optimización de los errores o eliminación de los errores. Además, estamos incorporando como ejemplo el desarrollo, por ejemplo, de un servicio higiénico. Es necesario hacer ampliaciones de los ambientes. En este caso, el plano de detalle incorpora un baño a escala 1 en 20. Aquí se van a indicar los pisos y su proceso constructivo, cada uno de los elementos lavatorios que se va a utilizar, inodoros, barras para los baños para discapacitados y todos y cada uno de los elementos que conforman el servicio higiénico. Entre ellos van a estar, por ejemplo, las papeleras, los urinarios, entre otras cosas. Y si el plano amerita una ampliación, como en este caso se ha incorporado una ampliación de la parte de los lavamanos. Se le ha asignado un corte y se va indicando todos y cada uno de los elementos que configuran el elemento arquitectónico lavatorio. ¿Sí? Aquí se van a indicar y se van a graficar de la manera correcta los pisos, los enchapes de las paredes, las trampas o descargas de los lavadores, el lavador propiamente dicho, el enchape de la mesada, los elementos como espejos o incluso lámparas que pueden ayudar a la visualización de las personas que utilizan, en este caso, el lavador. Recuerden que es sumamente importante siempre la aparición de las medidas. En este caso, todo se está acotando para facilitar el proceso constructivo. Las medidas pueden colocarse a los costados del gráfico, como vemos por ejemplo en la planta o en la sección, o incluso sobre los mismos elementos. ¿Ok? Bien, esto ha sido todo en esta unidad. Muchas gracias.